Bueno, pues ahora abramos nuestras Biblias. Libro de Juan. Juan 4. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Juan 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, qué bonito versículo, ¿no? Pues ahora vamos a ver cómo Dios usa este versículo para dejarlo en nuestros oídos y en nuestro corazón, ¿ok? Entonces vamos a darle la bienvenida a Milo. Bienvenido, mijo. Qué bendición, caray. Muchas gracias. No cabe duda, como dijera nuestro hermano, que Dios actúa de maneras distintas a nosotros. Antes de empezar, quisiera advertirle a los camarógrafos que soy el terror de los camarógrafos. Me muevo mucho, así que me van a tener que seguir. Siempre fui un niño muy hiperactivo. Pasa que cuando predico en Atenco, y el otro día estuvo Ramón, no sé cuántos lo conocen, el pobrecito lo traía yo de aquí para allá, ampliaba la imagen y bueno, porque me muevo mucho, pero ya están advertidos. Les decía, y como comentaba el hermano, me invitaron a la iglesia de Peñuelas, y no sé si se me mencionó o qué, pero yo entendí que tenía que ir en la mañana. Resulta que ayer pido la ubicación de la iglesia y me dicen, es en la tarde. Entonces, a mitad de semana me invitaron, o a inicio de semana me invitaron para ir a Tercer Ángel, y no pude ir para allá porque según yo tenía que ir a Peñuelas. Entonces, al final de cuentas, en la noche, me dice Caleb, ¿vas a ir al repaso de la lección? Le digo, no, porque no aparté cita. Y según iba a ir a predicar, y ya estaba ahí Paco, Jané, y dice, ¿no te gustaría predicar en Candiles? Y le digo, sí, ¿cómo no? Bueno, déjame, ahorita te aviso. Y por la gracia de Dios, el día de hoy estoy acá, y pensando, yo sé que Dios que no hay casualidades, que Dios tiene propósitos, y alguien de aquí ha estado pidiendo al Señor tal vez algo acerca de esto, y el Señor hoy, al escuchar este tema, sientes que es para ti, el Señor ha traído la respuesta y gloria a Dios por ello. Para poder empezar, antes que nada, a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios y Padre, gracias por permitirnos estar reunidos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirme el privilegio, Señor, de hacerme parte de tu evangelio. Aunque de mí no puede salir nada bueno, Señor, solamente tu Espíritu es quien utiliza a tu siervo, Señor, para hacer eco de lo que tu palabra dice. Por favor, permite que todo espíritu de altivez, de orgullo, desaparezcan y que el nombre de Cristo sea levantado en esta mañana para exaltar al único que puede darnos salvación. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos y suplicamos estas cosas. Amén. Como leímos en el libro de Juan, capítulo 4, me gustaría que nos fuéramos a Juan capítulo 4, versículo 14. Nosotros conocemos todos esta historia, ¿no? Tenemos a una mujer que seguramente se había estado preguntando qué sentido tenía la vida. Porque hay una condición que Dios da y es que se le va a dar ¿a quién? Al que busca. Y el que busca, encuentra. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor, cuando se le fue dado el sueño de la estatua, esa noche él estaba preguntándose sobre el futuro. Y como él estaba preguntándose, dice que Dios le reveló lo que iba a pasar. Porque Dios, ¿qué tenía? Dios tenía un propósito. Entonces, todos aquellos que sientan la necesidad, que hasta el día de hoy sienten que la vida no tiene sentido, hay ansiedad, hay depresión, hay angustia, hay despropósito. Muchas veces vemos eso como negativo en nuestras vidas,
pero siempre, siempre el propósito de las situaciones complicadas de la vida es que nos rindamos a los pies de Jesús. Así que, hermanos, esta mujer estaba buscando sentido a su vida porque había vivido tanto, pero ella no podía encontrar sentido a su vida. ¿Y cómo podemos entender eso? Pero antes de eso vamos a ir leyendo un poco. Dice ahí que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza y hace más discípulos que Juan, Jesús dice que salió de Judea y se fue ¿a dónde? Otra vez a Galilea. Quiere decir, Jesús cumplió su propósito. Su propósito es que ellos supieran que Él estaba bautizando. Una vez que cumplió el propósito, ¿qué hace? Se va de ese lugar. Luego de eso, dice que se fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Eran pueblo o no eran pueblo? Eran descendientes también de Jacob, descendientes de José. Entonces dice que Jesús estaba cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta se dice que es entre las 12 y las 3 de la tarde. ¿Qué cosa hay a las 12 y a las 3 de la tarde? Un sol tremendo, un sol abrasador. Y entonces, precisamente en esa hora, Jesús se acerca a un pozo porque se sentía cansado y a tomar agua. Díganme ustedes, como todo lo que hemos mencionado desde el principio, ¿Dios sabía que esa mujer iba a llegar a ese lugar? Esa mujer sabía, o más bien, quería ser feliz, quería encontrar sentido a su vida. Este encuentro no fue casualidad. Este encuentro había sido planeado por la divinidad. Era necesario traer salvación a la vida de esta mujer. Entonces, los discípulos habían ido a la ciudad a buscar alimento. Jesús se queda solo y estando solo allí en ese lugar, se acercó una mujer a sacar agua. Cuando esta mujer se acerca a sacar agua, ustedes pueden ir leyendo, Jesús le dijo, mujer, dame de beber, porque tengo sed. Esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si nosotros no nos llevamos? Se supone que ustedes los judíos piensan que son el pueblo de Dios y por lo tanto nadie se salva fuera de ustedes. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, la palabra don viene del griego dorae, que significa regalo. Entonces, si conocieras el don de Dios, y un sinónimo de don es la gracia, si conocieras la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice esto? Dame de beber. Al contrario de tú darle, dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Todo este diálogo que Jesús estaba teniendo con ella tenía un fin, tenía un propósito. La conversación tenía que llegar a un lugar. ¿Y cuál era el punto principal a donde la conversación tenía que llegar? Cuando Jesús le dice todas las cosas que había hecho en su vida, llega el momento donde Jesús le dice, ahora ve y trae a tu esposo. Y ella le responde, Señor, no tengo esposo. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque el que está contigo no es tu esposo. 5 esposos has tenido, pero el que actualmente está contigo, por alguna razón tú no has decidido casarte con él. Hermanos, podemos ver algo claramente aquí. ¿Ustedes creen que la mujer samaritana quería ser feliz? Pero ¿en qué estaba buscando la felicidad? En una pareja, en un hombre. Esta historia no solamente es para las mujeres, esta historia aplica para nosotros los hombres también. Que de alguna manera estamos buscando felicidad, estamos buscando encontrarle sentido a la vida en una pareja. Y Jesús le dice, si tú continúas por ese camino,
bebiendo esas aguas. ¿Cuáles eran esas aguas? La compañía, el afecto externo. Si tú continúas por ese camino, podrás de repente sentirte bien, pero siempre, siempre vas a volver a tener sed. Tú necesitas una solución radical. Tú lo que necesitas es paz. ¿Y qué es la paz? La paz es la tranquilidad, inclusive a pesar de las circunstancias, a pesar de no tener todo aquello que en algún momento he llegado a creer necesito para ser feliz. Y este era el caso de la mujer samaritana. Ella quería ser feliz y, mis queridos hermanos, ¿quién no quiere serlo? ¿Hay alguien aquí que no quiere ser feliz? Es el propósito de todo ser humano ser feliz. Pero para poder entender un poco más esto y ya haberlos puesto en contexto, me gustaría que fueran a su Biblia en Romanos 12:2. Romanos capítulo 2 nos hace una recomendación. El apóstol Pablo nos recomienda algo muy importante. Escucho todavía páginas moviéndose. ¿Ya estamos allí? De acuerdo. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, el bien que Dios quiere para tu vida. Y el bien que Dios quiere para tu vida es agradable y perfecto. Lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es lo único. No digo que nos va a hacer feliz, porque antes tenemos que habernos unido en Él y recibir, pero todo lo que recibimos después de la unión de Cristo ya no es para hacernos feliz. Es para disfrutarlo, pero ya antes encontramos la felicidad en Cristo. La recomendación que Pablo hace es no conformarnos a este siglo, porque este siglo en el que nosotros vivimos dice, tienes que estar casado para ser feliz, ¿sí o no? Tú no te vas a sentir completo hasta que encuentres tu media naranja. Tú necesitas bienes para ser feliz. Tú necesitas obtener muchas cosas para ser feliz. Es decir, el mundo te dice, tu felicidad está ¿dónde? En el futuro, en algo que no tienes. Y el apóstol Pablo precisamente por eso hace esta recomendación y nos dice, no os conforméis a este siglo. Lo que este siglo te dicta que hagas es incorrecto. Parece lógico buscar la felicidad en las cosas, pero nos parece lógico por una razón y ahorita vamos a entender todo eso. Hermanos, hay muchas razones por las cuales el ser humano no es feliz, hay muchas que detonan esa felicidad, pero hay una raíz de fondo, hay un fondo por el cual nosotros no podemos ser felices. Uno de ellos es no vivir en el ahora, es estar viviendo en el pasado, pensando y lamentándonos en lo que hicimos o en lo que no hicimos, o en el futuro pensando en cómo va a ser. Y si el pasado ha sido doloroso, por consecuencia, nuestro interior hay una creencia arraigada que dice, el futuro va a ser también peligroso. Y nos llenamos de depresión por el pasado y de ansiedad por un futuro peligroso. Pero ese no es el tema de hoy. Tener expectativas inflexibles es otro punto. Cuando nosotros queremos algo y tenemos expectativas de que se haga de esa manera, cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, ¿qué pasa? Sufrimos. ¿Cuál sería la solución? Dejar de tener expectativas inflexibles, planear sabiendo que Dios tiene el control de tu vida y Dios sabe para dónde va tu vida. Si tú eres inflexible, vas a sufrir y tampoco vas a permitir que Dios te conduzca
a pastos verdes y aguas tranquilas. Tampoco es el punto de este tema. Tratar de siempre tener el control de lo que sucede también es parte de esto. Pero hoy más que nada me gustaría centrarme en la razón de la infelicidad de la mujer samaritana. La razón por la que ella era infeliz es porque creía que el amor, que la felicidad venía de un agente externo, que tenía que encontrar una persona ideal, una figura de apego ideal que le diera toda esa felicidad que ella no tenía. Ahora, esa creencia, mis queridos hermanos, nos dice que no podemos ser felices ahora en este momento porque las condiciones no son las idóneas. Tal vez tú que estás escuchando ahí en casita, a alguno de los presentes, te falta un novio, no tienes una casa, un auto, algo exterior. Y tal vez por eso estás sufriendo, porque crees que lo necesitas. Tal vez quieres, miren, he hecho una encuesta a muchas personas para conocer un poco más sobre este tema y les pregunto, porque cuando me hablan de sus deseos de superarse, yo les pregunto, ¿por qué quieres hacer eso? Me dicen, quiero estudiar. ¿Por qué quieres estudiar? Porque quiero llegar a ser un profesional. ¿Por qué quieres llegar a ser un profesional? Porque cuando yo sea un profesional voy a tener un gran trabajo. ¿Y por qué quieres tener un gran trabajo? Porque cuando yo tengo un gran trabajo voy a poder tener muchas cosas. Voy a tener dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Bueno, porque cuando yo me case voy a tener mi familia y poder mantenerlos. ¿Y por qué quieres mantenerlos? Mi pregunta sigue. A veces las personas se quedan así como que, ¿a dónde quiere llegar? Yo sigo preguntando. Saben, hermanos, el punto en el cual termina la conversación o la pregunta es cuando la persona concluye que todo lo que hace, lo hace porque quiere ser feliz. ¿Por qué quieres obtener cosas? Porque no eres feliz y crees que obteniendo esas cosas vas a hacerlo. Entonces, la búsqueda del ser humano no es las cosas materiales. La búsqueda del ser humano es la felicidad, pero cree que la felicidad está ¿dónde? En lo material o en las personas. Tremendo lo que sucede en nuestro alrededor. Y yo cuando hago esta encuesta les pregunto, ¿por qué no puede serlo ahora? Y la respuesta de estas personas es que no ve cómo podría ser feliz en este momento si no tiene lo que se quiere. ¿Cómo podría yo ser feliz si no tengo lo que necesito para ser feliz? Y miren ustedes, ¿realmente necesitamos aquello o creemos que lo necesitamos? Porque no es lo mismo. Necesitarlo, yo diría que necesidad es el agua, necesidad es la comida. Todo lo demás es una creación de nuestra sociedad. Y ahorita vamos a entender mucho más. Si yo tuviera el poder, por decirlo así, en este momento hay una persona aquí que cree que necesita algo para ser feliz, y yo tuviera el poder de arrancar de su mente todos aquellos pensamientos, sin darle lo que esta persona cree que está necesitando, esta persona se quedaría en paz. Porque la causa no es lo que cree necesita. La causa de la infelicidad es la creencia de que lo necesitamos. ¿Ok? ¿Saben ustedes, hermanos, de dónde surge nuestra necesidad? Hay algo muy importante que ustedes pueden notar, y es que la felicidad está de moda. La sociedad busca la felicidad por todos lados. Como les mencionaba, lo que la gente hace gira en torno de conseguir el preciado tesoro de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? El problema es que todo el mundo, incluso los cristianos, buscamos la felicidad a como el mundo la busca. La felicidad se alcanza en la obtención de algún bien material.
Una de las razones de esta causa es que desde que nosotros somos niños, desde que nosotros venimos a este mundo, nacemos en un mundo, en una sociedad comercial. Y por lo tanto nuestra televisión está llena ¿de qué? De comerciales, de novelas, de películas con las que nosotros crecimos, que te venden la idea de felicidad. ¿Qué te dicen las novelas? ¿Qué te dicen las películas con las que crecimos los niños de Disney? Al final de cuentas, tú necesitas encontrar una persona porque al final fueron felices para siempre. Los comerciales te pasan personas, comerciales de perfumes, comerciales de donde hay personas, de los perfumes de buena marca, donde hay personas en yates, pasándosela bien. Entonces el ser humano va interiorizando, yo no soy feliz porque no tengo esa vida. Entonces yo lo que necesito es obtener esa vida. Entonces no puedo permitirme ser feliz hasta que consiga esto o aquello. Y a eso le llamamos progreso, a eso le llamamos emprendimiento, a eso le llamamos éxito. Y quien no busca esta forma de felicidad, quien no busca superarse de esta forma, es tachado en nuestra sociedad, inclusive nosotros tenemos esta idea de conformistas. Eres un conformista. Ahora, lo que buscamos, mis queridos hermanos, no fue implantado por un mundo capitalista a quien le interesa que tú estés insatisfecho, para que así compres compulsivamente, ya que eso hace crecer la economía. Y comprar lo que no necesitas, haciéndote creer que lo necesitas y que es de primera necesidad. Así funciona. ¿Han escuchado usted? Yo escuché que hay personas que se dedican a las ventas, ¿no? Y lo que nos enseñan en este mundo es, tú tienes que vender. Y para vender tú tienes que crear, ¿qué cosa? La necesidad. El cliente no está necesitando en este momento un lapicero, y eso lo veía en una película, creo que es El Lobo de Wall Street. Dice, véndeme este lapicero. Y la gente empieza a hablar de las cualidades del lapicero. Y se lo pasa a uno y le dice, escríbeme, no sé, recuerdo, creo que le dice, necesito que me escribas tu nombre. Y dice, pero no tengo un lapicero. Oferta y demanda. Y se lo tira. Le creó una necesidad. Ahora necesitaba tener un lapicero. Entonces, para que el mundo funcione, la economía funcione, se le tiene que crear la necesidad al mundo de que necesita. ¿Para qué? Para que esté insatisfecho. Y al estar insatisfecho, ¿a qué nos lleva la insatisfacción? A comprar, a buscar la felicidad, precisamente a que no seamos felices para que creamos que la felicidad está en todo ello. Entonces nos endeudamos porque tenemos urgencia de probar las mieles del éxito, del bienestar, pero después de que te endeudas no puedes disfrutar porque no tienes tiempo ni paz, ya que tienes cuentas que pagar. ¿Cuántas personas quisieran tomarse la libertad de irse, no sé, un año de obra misionera? ¿Y qué pasa? De irse al Amazonas. ¿Y qué pasa? No puedes. ¿Por qué? Porque tienes cuentas que pagar. Y ahí el enemigo utiliza precisamente esta arma para que de alguna manera estemos presos y preocupados más en tener que en nuestra relación con Cristo. Ahora, el hombre busca el éxito porque éxito para el mundo es sinónimo de felicidad. La felicidad del mundo es no pares hasta haber conseguido todo lo que necesitas para ser feliz. No puedes permitirte ser feliz ahora. Tu felicidad está en el futuro, en eso que no tienes. ¿Saben ustedes, cuando nosotros buscamos ese tipo de felicidad, han visto ustedes la imagen de un perrito que lleva amarrada un palito aquí y lleva una salchicha enfrente? Y quiere alcanzar la salchicha y corre por alcanzar la salchicha. ¿La va a alcanzar? Cuando usted, mi querido hermano, quiere algo que no tiene, usted lo consigue. Y cuando usted lo consigue, ¿qué pasa con eso que usted consiguió?
llega un momento que eso que usted quería pasa ¿a qué? A segundo plano. Y ahora soy infeliz porque no tengo el nuevo modelo. Y nunca vamos a parar, mis queridos hermanos. ¿Saben ustedes? Las personas mayores que van por este camino llegan al final de su vida y ven hacia atrás y dicen, ¿qué sentido tuvo la vida? Buscaron y al final de cuentas se perdieron de lo más importante. ¿Cuántas personas por buscar dinero se pierden a sus hijos pequeñitos, se van, hacen horas extras, cuando regresan los hijos están durmiendo? Y cuando se vienen a dar cuenta, los hijos ya crecieron y no los pueden abrazar. ¿Cuántas personas están tan ocupadas en buscar el bienestar de la familia en la economía? Y cuando se vienen a dar cuenta, el matrimonio se ha desbaratado. Y el propósito era la felicidad. Pero el propósito de todo esto es hacernos más infelices. Y miren, hermanos, ¿por qué razón? Hay una razón de fondo y ya vamos a entrar en materia sobre la razón de fondo. ¿Saben ustedes que esta insatisfacción no viene de aquí? El origen viene de algo más antiguo. Todos los reinos no caídos, incluso Adán y Eva, Satanás, fueron creados seres felices. ¿Estamos de acuerdo? El camino a Cristo en el primer capítulo empieza precisamente hablando sobre eso y dice, Dios creó a la pareja y eran santos y felices. Entonces, esta es una cualidad de Dios, la felicidad. Pero, ¿qué separó a Adán primero, qué separó a Satanás de Dios? Sucede que Satanás era feliz. ¿Cuándo Satanás dejó de ser feliz? Cuando creyó, cuando empezó a pensar que le hacía falta algo que no tenía. Él tenía una posición y de repente se dio cuenta que ya no quería esa posición. Quería escalar ¿a dónde? Más arriba. El peldaño siguiente, ¿cuál era? Ser Dios. ¿Era posible? Era imposible. Había una ley que se oponía y por lo tanto la ley es la enemiga de Satanás precisamente por eso. Que decía, no tendrás dioses ajenos de mí. Entonces el deseo causa en el ser humano insatisfacción y la insatisfacción lo separa de Dios. Entonces Satanás, al sentirse tan insatisfecho, va e infringe el primer mandamiento. Podríamos decir, el sábado todos los seres de todos los mundos se presentan a adorar a Dios y a reconocerlo como su creador para decirle, Señor, queremos que siga siendo nuestro rey. Satanás tuvo que haber infringido ese primer mandamiento, dejar de reconocer a Dios. Y cuando Satanás, por culpa de su deseo, su insatisfacción, transgrede la ley, sucede ¿qué cosa? Una separación. Lo mismo pasó con Adán y Eva, el mismo deseo. Satanás llega y se presenta y les dice, ustedes no están completos, ustedes no son perfectos, ustedes necesitan comer de este fruto. Y cuando coman de este fruto, van a ser como ¿quién? Como Dios. Fue la misma, el deseo de salir del estado actual en el que estás, porque en este momento te das cuenta que no puedes ser feliz, porque necesitas algo más para ser feliz. Entonces, mis queridos hermanos, Adán y Eva son separados. El pecado es una separación. Cuando Adán y Eva se separan, mis queridos hermanos, ¿qué pasa en ellos? Pasan de ser espirituales ¿a qué? Carnales. ¿Estamos de acuerdo? Pierden su naturaleza. Los atributos de Dios, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza, fe. ¿Qué pasa? ¿Adán y Eva continuaron conservando esos atributos? No, los pierden. Ahora se quedan con ¿qué?
con su insatisfacción, al quedarse con su insatisfacción, el ser humano ya no puede ser feliz, porque la felicidad es un don de Dios. La felicidad es un fruto, es un atributo del Espíritu. Ahora, nosotros, mis queridos hermanos, vivimos esta separación en carne propia. Antes de que naciéramos, vivimos 9 meses en el lugar más hermoso en el que hemos estado. Temperatura ideal, por lo que nunca sentimos ni calor ni frío, mucho menos hambre, ya que por medio del cordón umbilical se nos suplía todo. No sentimos miedo ni dolor. El vientre materno, mis queridos hermanos, se podría decir que es el único lugar donde cada uno de ustedes ha sido feliz. Sin conciencia de problemas, sin conciencia de que algo te hace falta. Miren, cuando somos arrancados de este lugar, del vientre materno, somos separados del paraíso. Ese lugar donde éramos felices y somos traídos a un quirófano frío, donde nos recibieron, no sé si esa práctica se sigue realizando, pero creo que a la mayoría de nosotros sí nos recibieron con una nalgada. Lo primero que venimos a sentir a este mundo, ¿qué es? Dolor. Después de eso, conocimos el miedo. Entonces el niño llora, el niño sufre porque quiere volver al lugar de donde fue separado, su paraíso en donde era feliz. Pero sucede que cuando el niño empieza a recibir afecto, empieza a recibir alimento, el cariño de mamá, el niño cree, esto de manera inconsciente, que no está lejos del paraíso. Hay pistas del paraíso. Por lo tanto, empieza a arraigar la idea de que el placer, la satisfacción externa, son la felicidad. Y conforme vamos creciendo, todo lo que hacemos se hace en el afán de volver a conseguir estar en el paraíso, pero como lo que obtenemos y se parece un poco a lo que teníamos, lo único que tenemos es placer. Ahora el ser humano se vuelca en buscar placer, en buscar algo externo. Todo los que estamos aquí, mis queridos hermanos, buscamos volver a ese lugar. Queremos volver a ese estado de unión. Cuando nosotros estábamos en el vientre de la madre, se dice que tenemos una conciencia beta, si no mal recuerdo, beta o alfa. Esa conciencia no es una conciencia de pensamiento. Esa conciencia quiere decir que, y esto es importante, madres, aquellas que van a ser madres, influye mucho lo que el niño escucha, las emociones en el embarazo, porque todo lo que el niño todo lo que el niño escucha, ve y lo que la madre transmite, el niño lo pasa automáticamente a la inconsciencia, a como un disco duro que tenemos adentro, y todo lo guarda, todo. Entonces, dentro de esa información se guarda el hecho de que en algún momento fuimos felices. Por eso todos nosotros queremos volver allí. Por eso todo el mundo, como les decía, está buscando felicidad. Porque queremos volver al lugar donde un día fuimos felices. Pero mis queridos hermanos, todos nosotros, como les decía, hacemos esto en aras de ser felices. Y entre más crecemos, más nos alejamos de la paz. La separación se va haciendo más grande por causa de nuestra tendencia al mal con la que nacemos y por ir tras la felicidad. En todo lo que produce placer, menos en Dios, donde por primera vez sentimos dolor, miedo y hambre. Miren ustedes, esa separación, el hombre, nosotros leemos en la Biblia, está separado de Dios, ¿sí o no? Nuestra alma, mis queridos hermanos, así como nosotros sentimos sed, hay manifestaciones físicas de sed, hay manifestaciones físicas de hambre. La sed, por ejemplo, resequedad de los labios, falta la saliva. En lo personal a mí me empieza a oler la cabeza cuando estoy deshidratado. Entonces, el hambre, por ejemplo, el olfato se agudiza precisamente para que
busques alimento para que se te antoje. Recuerdo la hermana Erika Cortés en la iglesia de Atenco, cuando salíamos de la ciudad de jóvenes, hay una taquería a la vuelta. Y cuando salíamos me decía, échele mijo, un taco de nariz, decía. Entonces, sí, saliendo de ahí como que se nos antojaba. ¿Por qué hace eso el hambre? Saliendo de la ciudad de jóvenes tienes hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te va de alguna manera a obligar. ¿A qué? A que te alimentes. Porque necesita nutrientes. Lo mismo la sed, las reservas de minerales se han vaciado, por lo tanto necesita el vital líquido para que también los nutrientes lleguen a las células. Ahora, ¿qué hay con el alma? ¿El alma siente hambre? ¿El alma siente sed? Sí, pero no de la misma manera. Jesús le dice a la mujer samaritana, tú lo que tienes es sed. El problema es que tú buscas agua que no te sacia. El hambre y la sed del alma, mis queridos hermanos, es ese vacío que sientes aquí. Es esa insatisfacción, es ese despropósito, es esa infelicidad, es esa ansiedad, es esa angustia. Tu alma tiene hambre, tu alma quiere unirse con Dios, tu alma lo único que la puede alimentar es el Espíritu. Nada externo la puede llenar. Tu alma quiere unirse de nuevo con Dios porque sabe que es el único lugar donde va a volver a ser feliz. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos lo que el alma no quiere? A veces, como les decía, aparentemente nos saciamos por un momento, pero hay algo curioso que tiene todo lo que nosotros estimulamos de afuera. Tanto las sustancias psicodélicas, tanto, digamos, todo lo que nosotros recibimos de afuera, necesita de alguna manera ir, para explicarme mejor. Si hay una persona que empieza tomando algo de droga o inhalando, esa cantidad que le servía en un momento y le provocaba el placer, ¿qué pasa unos meses después? Ya no es suficiente. El cerebro tiene una capacidad adaptativa que pues es positiva en el sentido de que pues por medio de ello se da el desarrollo, inclusive los músculos, el desarrollo cerebral. La capacidad adaptativa es buena, por medio de eso se da el aprendizaje también. Ahora, en cuestión de adicción, al tener el cerebro la capacidad adaptativa, cuando tú buscas la felicidad afuera, en lo que sea que esté fuera, tú lo que te sacia ahora, mañana no te va a saciar y lo que vas a tener que hacer es aumentar las dosis y aumentar la frecuencia. Es decir, si antes te fumabas un cigarro, ahora te vas a fumar 2. Si antes te fumabas los cigarros, digamos 2, ahora te vas a fumar 3. Si antes fumabas una vez cada semana, vas a empezar a fumar 2. Si antes tomabas el fin de semana, empiezas a seguirla el día siguiente para curarla. El chiste es, mis queridos hermanos, que aquel que esté buscando la felicidad en algo externo, siempre va a necesitar estar aumentando las dosis y las frecuencias, y va a llegar un punto en que el vacío se va a hacer tan grande que tú vas a necesitar que los estímulos sean mayores. Y saben ustedes que cuando las personas, han escuchado de personas que tienen todo, riquezas, fama, fortunas, y se terminan suicidando, porque llega un punto donde han hecho todo, han obtenido todo, y el vacío se han hecho tan grande que se preguntan, ¿y ahora qué? Nada me llena. Y llega el punto donde se quitan la vida. No hay felicidad en una pareja. No hay felicidad en nada externo. Ahora te tienes que preguntar, ¿por qué lo necesito? Y cuando te preguntes por qué lo necesitas, la respuesta correcta es porque estás separado de Dios y has creído que el placer es el camino a la felicidad, pero tu alma nunca se va a llenar.
tú lo que necesitas es tomar un agua, de la cual si bebes, nunca más vas a volver a tener sed. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Jesucristo, mis queridos hermanos, es la solución a todo problema. Jesucristo es la solución a la infelicidad. Y hay algo importante que no quiero que se me pase. Miren ustedes, hermanos, como les mencionaba hace un momento, el hombre siempre está buscando a Dios. ¿Saben ustedes eso? Todo el mundo está buscando a Dios, solamente que no lo sabe. ¿En qué sentido? Dios, la felicidad es el atributo de Dios. No hay felicidad sin Él. Cuando la persona busca la felicidad, la persona está buscando a Dios. Cuando la persona busca la felicidad en algo que no es Dios, está cometiendo un acto de idolatría. Hay un libro que se llama El arte de amar de Erich Fromm, un psicólogo, que dice que para todas las religiones, sean teístas, ya sean monoteístas o politeístas, el bien mayor, el bien máximo es Dios. Pero para cada persona, Dios es lo que para él sea el bien máximo. Es decir, ¿en qué estás buscando tu felicidad? Eso es Dios para ti. La idolatría no solamente es, técnicamente la idolatría, para encerrarlo así, es buscar a Dios donde Dios no está. Dios no está en un ídolo, en una escultura. Dios no está, y quiero que esa idea quede clara, cuando digo Dios es la felicidad, porque es un atributo de Él y es lo que todos buscan. La felicidad no está en una persona. Cuando tú buscas la felicidad en una pareja, estás buscando a Dios donde Dios no está. Y estás siendo, de alguna manera, cometiendo el acto de idolatría. Mis queridos hermanos, hay otro camino y es buscar el entretenimiento, pasar horas entretenidos. ¿Por qué queremos estar entretenidos? Porque cuando nos quedamos solos con nuestros propios pensamientos, sentimos una insatisfacción tan grande que no nos deja vivir. La ansiedad se eleva. Y en el entretenimiento lo que hacemos es olvidarnos ¿de qué? De nuestra situación. Y a Satanás le interesa precisamente presentarse ante ti con juegos, películas, celulares, redes sociales, que tú pases el mayor tiempo entretenido para que la ansiedad no se eleve, porque si la ansiedad se eleva y te das cuenta que el problema nada lo soluciona, lo que vas a hacer es buscar a Dios. Entonces, mientras tú estés de alguna manera, digamos, dopado, entretenido, eso no te va a llevar a buscar ¿a quién? A Dios. Y si tú estás buscando eso en el entretenimiento, cualquier tipo de entretenimiento, estás buscando a Dios donde Dios no está. Tienes que reconocer, tienes que aceptar tu vacío y tienes que caer de rodillas a los pies de Cristo. Y tienes que decirle: Señor, he buscado dioses, te he buscado a ti en donde tú no estabas. Ya para terminar, mis queridos hermanos, no tienes que buscar la felicidad. No tienes que perseguirla. Cuando tú persigues la felicidad, te vas a llenar de infelicidad. Es todo lo contrario. Dice una historia, una ilustración, que había un gatito que había aprendido que lo mejor para un gato es la felicidad. Ese gatito somos nosotros. Y que la felicidad era su cola. Entonces, él lo que hacía, había un gato grande que vio cómo este gatito pequeño trataba de pescarse la cola y le pregunta: ¿por qué tratas de pegarte la cola? ¿Por qué persigues tu cola? El gatito le responde: he aprendido que lo mejor para un gato es la felicidad y que la felicidad es mi cola. Por eso la persigo y trato de pescármela.
Cuando por fin la pesque, habré logrado la felicidad. A lo que el gato viejo le dijo: hijo mío, yo le he prestado atención a los problemas del universo y también pienso que mi cola es la felicidad, pero me he dado cuenta de que cuando la persigo se me escapa. Y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella viene detrás mío por donde quiera que vaya. Mi querido hermano, no le hagas caso al mundo que te dice que la felicidad se busca. En realidad esta se encuentra, esta se da cuando dejas de forzar la búsqueda de la felicidad y te unes a Cristo. Solemos forzar para que esas cosas funcionen, pero no se puede forzar. La felicidad se tiene que dar. Ahora, cuando aceptas que no necesitas nada para ser feliz, y tal vez en este momento tú lo estás creyendo aquí, pero tu cuerpo, esa lucha interna que te dice no lo necesitas, tú lo que tienes que ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, creo que la felicidad está en las cosas externas, mi cuerpo lo dice, pero con mi mente he entendido, Señor, que nunca voy a ser feliz. Entonces, sálvame, rescátame de mí mismo. Y el Señor Jesús hará su voluntad en su vida. Tenemos que caer desvalidos, tenemos que caer impotentes, tenemos que dejar de usar nuestras armas de felicidad y reconocer que solamente esta se encuentra en Dios. Dicen mis queridos hermanos que a lo que te resistes, eso persiste. Y esta paradoja, mis queridos hermanos, también, por ejemplo, hay otra parecida que dice que cuando me acepto tal como soy, entonces es que puedo cambiar. Parece ilógico que la felicidad no se persiga. Lo lógico pareciera que tienes que ir tras ella. Pero algo que me ha sorprendido es que el reino de Dios está lleno de paradojas. Tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que hacerte pequeño. Quieres ser sabio, tienes que hacerte ignorante. Quieres obtener la felicidad, deja de buscarla y únete a Cristo. Miren, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, reconocer y empezar a agradecer. La insatisfacción externa te hace creer que no tienes las cosas para ser feliz, pero conforme vas haciendo una conciencia, te vas a dar cuenta que respiras. ¿Cuántas personas tienen que estar conectadas a un aire? ¿Qué tan caro sale el aire? Carísimo. Y tú lo tienes gratis. Te levantas en la mañana y te levantas en una cama. Tienes un techo. Por la gracia de Dios no te falta la comida. Tienes a tu familia. Tienes a tus hijos. Pero tú eres infeliz porque crees que no tienes nada. Y en realidad lo tienes todo. En lugar de buscar la felicidad, mis queridos hermanos, empecemos a agradecer. Hagamos una cultura de agradecimiento, no porque sintamos agradecimiento, sino porque con conciencia reconocemos que la gracia de Dios se nos extiende todos los días. Mis queridos hermanos, tú puedes beber de cualquier agua, dinero, fama, poder, y esto técnicamente es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Dinero, fama, poder, prestigio, compañía, aprecio de las personas, pareja sentimental, entretenimiento, cualquier placer, y siempre vas a volver a tener sed. Tu alma, como les decía, no busca personas o bienes materiales. Tu alma quiere ser feliz, por eso nada la llena. El vacío de la separación es lo que nos hace sentir insatisfechos y vacíos. El estar lejos de la unión con Cristo, la solución es volvernos a Él. Dice Juan 15:5. Busquen en San Juan 15:5. Y miren ustedes
como Jesús, y ustedes van a leer en la Biblia que Él siempre está llamando. Él dice, ven, ven, ven. En la oración que hizo por sus discípulos, siempre llamó a la unidad. Quería que todos nosotros fuéramos uno con Él, porque el problema de la humanidad es que está separada de Cristo. Y en San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, yo soy la vida, yo soy la felicidad. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. Y ya mencionamos cuál es el fruto del Espíritu. ¿Qué son los frutos que vamos a llevar? Amor, gozo, paz. No los puedes producir tú. Son producidos de cuando reconoces tu incapacidad, vas a Cristo, te unes a Él, permaneces en Él, y es así como se dan los frutos. Mis queridos hermanos, la felicidad no se persigue. Aprendamos esa lección de la mujer samaritana. ¿Estás esperando, si eres una mujer, estás esperando tener 5 esposos? ¿O quieres tomar la decisión hoy, ahora, en este momento? Recapacitar y decir, ya no quiero buscar la felicidad afuera. Si buscas afuera, pasarás la vida buscando. Y cuando tu día se acorten y digas, de los tales no tengo en esta vida, ni tuve contentamientos, pensarás que no habrá valido la pena vivir. Pero si eres una persona mayor que tal vez ha buscado de todo y siente que la vida terminó y que desperdició su vida, déjame decirte que no has buscado todo, te falta Cristo. Si tienes 70 u 80 años, en realidad tu vida no termina cuando aceptas a Cristo. A partir de ese momento empiezas a vivir. Compara 70 años con la eternidad que tienes por delante. Ven a Jesús, únete a Él, deja de buscar afuera y prepárate a vivir la eternidad con Él. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida hermana, la paz se vive, la paz se transita, la paz no se busca afuera. La paz se encuentra cuando te rindes a Cristo, el agua de vida, de la cual si bebes, nunca más tendrás sed. Que el Señor le siga bendiciendo. Quiero hacer un llamado, ahí donde están en sus lugares. Que elevemos una oración, una conversación con nuestro Dios y hablemos sobre este respecto. Si hemos estado buscando la felicidad en cosas que no es Él, pidámosle ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque no va a ser fácil. Porque para el ser humano rendirse es lo complicado. Tienes que rendirte a Él. Y cuando el Señor tome tu caso, y lo va a tomar a partir de este momento, porque para eso ha traído el mensaje hoy, su palabra, porque tú estabas necesitando, porque te está diciendo, yo soy lo que tú necesitas para ser feliz. En tu corazón, ábrele las puertas a Cristo y entrégale tu vida. Voy a invitarles para que nos inclinemos, nos pongamos de rodillas y derramemos nuestro corazón en oración a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y eterno Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, santo, santo y alabado es tu nombre, Señor. Muchas gracias porque nos permites gozar de tus bondades, de descubrir en tu palabra que tú eres un Dios tan amoroso, que tiene cuidado de nosotros y que ya has provisto el medio de salvación, Señor. Gracias por el don del cielo, tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias porque por medio de Él podemos desatar las cadenas de opresión, las cadenas de esclavitud que nos atan a este mundo y podemos ser libres por la sangre de Cristo. Creemos que Jesús tiene el poder
para darnos paz, para darnos descanso, para entrar en su reposo. Danos, pues, Señor, sabiduría. A tus hijos que están orando en este momento para pedir tu dirección, no los dejes, búscalos siempre. Siempre diles, muéstrales el camino. Y aunque a veces tendamos a apartarnos, Señor, siempre regrésanos al redil, Señor. Cura nuestras heridas, sana nuestro dolor. Y por favor, nunca, nunca permita, Señor, que nos soltemos de tu mano. Llévanos a aguas tranquilas, llévanos a pastos verdes, Señor. Llévanos a descansar. Todo esto lo agradecemos y lo suplicamos, no porque tengamos mérito alguno, sino en los méritos sagrados de aquel quien murió en la cruz del Calvario y quien es el único que nos puede salvar. El nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, mis queridos hermanos. Es mi deseo y es mi oración.